¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Capítulo número 23. Estamos allá tan solo 3 capítulos de cumplir el año y esta primera meta que nos pusimos cuando comenzamos el proyecto en enero. Qué emoción y de verdad gracias a todos por escuchar estos capítulos. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la aceptación. Y debo admitir que para mí antes de tener esa conversación con mi mamá, el tema de la aceptación sonaba tal vez como un concepto sencillo, como un concepto fácil de entender, pero esta conversación me hizo darme cuenta de que es todo lo contrario. Es un concepto bien complejo, pero demasiado importante, que si logramos entender y si logramos poner en práctica, nos puede, como siempre decimos, hacer la vida mucho más simple. Entonces, este tema lo vamos a tratar en 2 partes. Y así como con el amor propio, esta primera parte va a ser un poco más teórica. Es un poquito más densa, pero de verdad vale la pena. Y ya en la segunda parte, que saldrá en 2 semanas, vamos a tratar temas más prácticos y tips accionables para poder aceptar nuestra realidad. Porque al final, como siempre decimos, no se trata de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, no siendo más, disfruten el capítulo. Bueno, mami, ¿cómo estás? Mi Andy, bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás de clima? Está muy frío. Está haciendo demasiado frío. Uy, Está nevando bastante. está nevando en Ya empezó a Múnich. nevar. Sí, en Alemania, pero en Múnich harto. Entonces, sí. Pero bueno, toca aceptarlo. Toca aceptar, qué buena frase, Andy. Toca aceptarlo porque el capítulo de hoy, capítulo 23, lo hemos llamado La magia de la aceptación. ¿Y por qué hemos escogido ese tema para este capítulo? Pues mi amor, yo creo que el concepto de la aceptación es un concepto bien complejo, difícil, pero que de alguna manera como estamos empezando como el cierre de esta primera temporada de este proyecto, encierra muchas de las cosas que ya hemos hablado. Con el concepto de la aceptación, digamos que podríamos decir que vamos a usar la metodología que usamos con el amor propio. Vamos a hacer, como es un concepto tan complejo, digamos que la idea es como partirlo en 2 capítulos, como un primer capítulo conceptual, digamos, y una segunda parte más práctica, más como trucos, por decirlo de alguna manera, Ok, para que la aceptación se vuelva como algo más digerible, digamos. listo. O sea, entonces la teoría y la práctica. De alguna manera, pues. Y antes de empezar, porque como aceptación yo entiendo dos, o sea, yo escucho aceptación y se me vienen dos ideas a la cabeza. Por un lado, la aceptación de la que hablamos en el amor propio, que es importante aceptarse uno mismo, pero pues hablamos un poquito antes de empezar el capítulo y estábamos hablando sobre la aceptación de mi entorno, de lo que me pasa. ¿Cómo vamos, o sea, vamos a tratar las dos, solo una? ¿Cómo funciona eso? Vamos a tratar la aceptación, ya lo vamos a ver como una actitud existencial para enfrentar cualquier cosa en la vida. O sea, si sea algo interno o algo externo, ok, listo. O sea, ya lo vas a comprender, pero arranquemos como nos gusta, con 2 frases. La primera dice, lo que aceptas te libera, lo que niegas te somete. Quiero dejar esa frase ahí para que al final del capítulo podamos volverla a decir y va a ser mucho más clara. Lo que aceptas te libera, lo que niegas te somete. Y solo podrá ser transformado aquello que consigamos aceptar. Es nuestra segunda frase para iniciar. Solo podrá ser transformado aquello que consigamos aceptar. Ok, Para arrancar, quisiera como reflexionar un poquito sobre el sufrimiento y el dolor y la angustia que experimenta actualmente la mayor parte de la humanidad, independientemente del nivel socioeconómico, del nivel cultural de cada uno. Y esto es una constante, digamos, no quiero decir actualmente, siempre. O sea, la humanidad siempre se ha visto muy embebida en el dolor y en el sufrimiento en cualquier tipo de organización social y todas las civilizaciones que hasta ahora hemos conocido. Pero entonces valdría la pena preguntarnos en este momento cuál es la razón por la cual el sufrimiento es tan generalizado y quizá la respuesta sea mucho más sencilla de lo que nos imaginamos. Podemos decir porque cada uno lucha para acomodar la realidad de la vida a sus propios ideales, sin lograr aún reconocer cuál es la función que esa realidad representa.
O sea, ese sufrimiento tan generalizado es porque nos la pasamos intentando acomodar la realidad a lo que nosotros soñamos. Digamos, quiero arrancar por ahí porque el propósito de ser feliz se cumple aceptando la realidad. Es lo que dicen los expertos. Ok. Y la experimentación ha demostrado que cuando una persona acepta la realidad, se produce un cambio interno que lo libera del sufrimiento. Por eso decimos la magia de la aceptación. Por eso escogimos ese título para este capítulo. Cuando una persona acepta la realidad, se produce un cambio interno que lo libera del sufrimiento. Y esta aceptación es, o sea, como para entenderlo, es un proceso o es algo que puede pasar de un momento a otro. Es hacer conciencia. Lo que hemos hablado es O sea, hacer es práctica, conciencia. Ya vamos a llegar allá. ok. Esto puede responder un poco la pregunta que acabas de hacer. La aceptación no es un acto que hacemos sobre un problema o sobre la realidad o sobre nosotros. No es un acto, es una actitud existencial. Es una actitud que define nuestra vida. Es la llave que nos abre la verdadera espiritualidad, digamos. Y también es una medicina del cuerpo y del alma. Las heridas dentro nuestro y las heridas externas en el cuerpo, las enfermedades y todo lo que vivamos pueden empezar a sanarse cuando instalamos la aceptación. Incluso lo físico. Cuando tú tienes una enfermedad, si tú peleas con la enfermedad, si tú todo el tiempo estás maldiciendo tu enfermedad y no la aceptas, tu sanación cada vez está más lejos. ¿En serio? Por Dios, así que por Dios, es simplemente verifícalo. Pero ya vamos a llegar allá. Es fácil de decir y difícil de hacer, como todo lo que hablamos en este proceso. Suena que es, o sea, porque no lo haría todo el mundo. Es que allá vamos, es que realmente ahí está la magia, como la gratitud, como realmente es simple. Aceptemos. Sin aceptación el proceso de la enfermedad, el proceso del dolor, el proceso del sufrimiento avanza, nos arrastra. Y por eso se dice, la aceptación es sanante. Pero ya vas a entender un poco más a qué nos referimos con esto. Ok. La aceptación tiene varios matices, pero quiero arrancar definiendo la no aceptación pasiva y la no aceptación activa de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? No sé. Ace- La no aceptación pasiva puede tener una carga masculina y una carga femenina. Ojo, no nos referimos a hombre-mujer, sino a carga energética. La no aceptación pasiva, cuando tiene una carga más masculina, se transforma en resentimiento. ¿Qué significa? Sé que lo tratamos en un capítulo anterior, pero ¿puedes repetir rápidamente lo de la energía masculina y femenina? Todos estamos compuestos de energía masculina y energía femenina. Los hombres tienen energía femenina y son más sensibles, son más amorosos, son más de acuerdo a su carga femenina. Ujú. Y la energía masculina, pues es más fuerte, es más generadora, más dadora. Digamos, las mujeres tienen la carga femenina más receptiva, los hombres son más de dar. Digamos, esos polos que tenemos todos y los conceptos ¿Y igualmente. y a qué te refieres con una no aceptación pasiva con carga energética masculina o femenina? O sea, como que es como Digamos que los expertos lo presentan con esa carga, porque todo es energía, ya sabemos que todo es energía, que tenemos dos polos, positivo, negativo, etcétera. Es como decir, tenemos testosterona y estrógenos, ¿sí? Ujú. No te confundas con eso. Cuando es más masculino, digamos, se reconoce como resentimiento. Y si es más femenino, como resignación. Y lo que hemos dicho, no tiene que ver con hombre y mujer ni nada de eso. Y cuando la no aceptación activa también tiene dos cargas. Digamos, si es masculina se reconoce como rebeldía y si es femenina se reconoce como resistencia. Si quieres, no te confundas con las cargas, eso digamos que termina siendo irrelevante. Cualquiera de estas actitudes, rebeldía, resistencia, resignación o resentimiento, implica simplemente que estás rechazando la realidad, que no estás aceptando la realidad. Si tu emoción es cualquiera de estas cuatro R's, estás en actitud de rechazo. Lo que pasa es que esta rebeldía, esta resistencia, esto no es sano porque eso genera violencia. Cuando tú no aceptas la realidad desde esa no aceptación activa o pasiva, estás generando violencia. Por ejemplo, Gandhi, la resistencia que propuso no es una resistencia desde la no aceptación,
A él y a todos los grandes líderes pacifistas de la humanidad lucharon por causas nobles, pero partieron de la aceptación. Aceptaron una realidad y hicieron una respuesta a esa realidad, pero desde la aceptación. ¿Ok? Ok, pues ahí lo primero que se me viene a la cabeza, porque pues yo obviamente he escuchado de Gandhi, pero debo admitir que no tengo completamente claro pues como toda su historia. Pero lo que se me viene a la cabeza es que, o sea, porque todas esas palabras que me dices de resignación, rebeldía, resentimiento, resistencia, pues, o sea, la mayoría tienen en mi cabeza una connotación tal vez un poco más, pues, como mala, pero, Generan violencia. pero resistencia, precisamente resistencia, o sea, no aceptación activa con carga femenina, pues yo siento que es necesario, o más bien, creo que lo que quiero entender es cómo no pasarse a la línea de como de sumisión, de ser sumiso. Resignación, a la línea de la resignación. Es que cuando estás cayendo, digamos, el Ujú. análisis que estás haciendo es o lucho o me resigno. No, no es eso. O sea, no hacer nada quiere decir resignarse. No, no, o sea, no debes caer en ninguna de estas cuatro. Ok. Es lo que quiero decir. Porque en el momento en que caes en alguna de estas cuatro actitudes, resentimiento, resignación, resistencia o rebeldía, desde la no aceptación de la realidad, estás generando violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que tú quieres decir. O sea, Sí, sí, la verdad, sí. la idea es llegar allá. La idea es llegar allá, pero es un concepto bien complejo. Por eso necesitamos trabajar qué significa realmente la aceptación Ok. y por qué la aceptación nos libera del sufrimiento. Cuando tú caes en alguna de estas cuatro R's, sigues sufriendo. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Conocemos esa frase. Entonces, hay que tener muy claro que la resignación es un punto de llegada y la aceptación es un punto de partida. La resignación es, bueno, no me queda de otra, hasta aquí llegué, ya no doy más, no aguanto más, me lo tengo que aguantar. Y la aceptación, en cambio, es una actitud que me coloca firme en la vida y me permite dos cosas. Me permite reconocer la realidad y desde ese reconocimiento de la realidad me permite recibir lo que tengo delante mío como algo que es lo mejor que me puede llegar a pasar para mi aprendizaje. Algo tengo que aprender de esto que está pasando. Y como lo entiendo, entonces cuando en la aceptación no tomas acción es cuando caes en la resignación y en la... Resentimiento, resignación, rebeldía. Digamos, cuando tienes la no aceptación, caes en esas R's y generas violencia y sufrimiento porque no estás aceptando. Ya, pero a lo que voy es, ahorita me estás diciendo que la aceptación es un punto de partida que me permite pararme firme y tomar acción. En caso de yo no tomar acción, entonces significa que voy a caer en una de las cuatro R's. No necesariamente, O porque más bien, tomar acción, mi pregunta es, ¿la aceptación implica tomar acción? lo que pasa es que tomar acción se puede mirar de varias maneras que ya vamos a ver. Entonces, ya te voy a contestar tu pregunta. La palabra aceptación viene del latín aceptare, que significa recibir voluntariamente, aprobar, recibir lo que se ofrece. Ese es el origen de la palabra aceptación, voluntariamente. La aceptación de la realidad es entender que la realidad es un presente, es un regalo que recibo, es entender que lo que está ocurriendo es lo mejor que me puede ocurrir. Pero llegar a decir esto con firmeza y convicción interior es difícil. O sea, que esto que está pasando es lo mejor que me puede pasar, eso es cuestionablemente difícil de aceptar. Pero ¿cómo se hace? Eso es a lo que nos van a llevar estos dos capítulos. Esta distinción de que recibo la realidad y no la rechazo, recibo la realidad como es y ahora tengo que dar una respuesta. Tengo que responder ante esto que me está pasando y esa respuesta puede ser de acción o de silencio, pero doy una respuesta. La aceptación siempre me pide una respuesta y por eso es el punto de partida. Acepto esto que está pasando y a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué actitud tomo? Es por eso que la resignación siempre es pasiva y la aceptación siempre es activa. Tú puedes actuar desde el silencio, que fue lo que hizo Gandhi, o puedes actuar desde retirarte, o sea, te obliga a tomar una acción.
Entonces, la respuesta a mi pregunta es sí, o sea, una aceptación viene con acción. Una aceptación viene con una acción. Por eso es que la aceptación es tan valiosa, porque es un punto de partida. No aceptar mantiene tu cabeza, la mente humana esclavizada del sufrimiento. Por eso dicen los expertos, aceptar la realidad rompe el hechizo del sufrimiento y libera la energía de la acción, lo cual genera una nueva realidad. Esto que te acabo de decir es mágico. Rompe el hechizo del sufrimiento. En el momento en que tú aceptas lo que está pasando, la enfermedad, la muerte, el rompimiento, lo que sea, y tú empiezas a aceptar, dejas de sufrir y empiezas a darte cuenta que tienes que dar una respuesta a eso que está pasando. Algo voy a hacer con esto que está pasando. Entonces, la aceptación, ok, entonces ya me está quedando un poco más claro que la aceptación es el punto de partida. O sea, a partir de ahora tengo que responder, a partir de ahora tengo que ver qué hago. Listo, este es el campo de juego, ahora cómo voy a responder. Exactamente, esto es lo que hay. Aceptar no es aguantar, aceptar es una actitud digna que nos engrandece. ¿Por qué nos engrandece? Porque acepto el regalo de la vida. Y aquí decimos algo muy fuerte, ojo, abro camillas. Todos los seres, todos los acontecimientos de tu vida están ahí porque tú los has convocado. Eso es muy fuerte. Depende de ti, de lo que decidas hacer con ellos. O sea, tú eres el resultado de tus decisiones. Depende de ti lo que resuelvas hacer con esos acontecimientos. Entonces, ¿será que este acontecimiento que jamás en mi vida querría que ocurra, esta muerte, esta enfermedad, este dolor, está aquí para esperar una respuesta mía? ¿Y cuál va a ser esa respuesta? O sea, no es lo que nos pasa, esta frase la hemos usado muchas veces, no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. La aceptación siempre nos pide una acción. Y la inacción es caer en una de las cuatro R's. La inacción puede ser una respuesta, acuérdate. El no hacer también es válido. Caer en las cuatro R's viene desde la no aceptación, no Ok, te ok, confundas. ok, ok. Eso es muy importante entenderlo. Ya creo que no lo tenía claro hasta ahora, pero igual es complejo y ahí lo estoy procesando, pero creo que pensaba que aceptar pero no tomar acción era caer en la no aceptación, pero no significa eso. No significa eso. Ok. Pero ¿y qué pasa si no hacer nada no es la acción correcta? No sé si tiene sentido. No, si tú estás aceptando una situación que tienes, o sea, no sé, alguien te viene a pelear, o sea, o alguien viene a buscarte a ti la pelea, ¿sí? Por decir algo. Tú puedes tomar, esta persona está muy brava, yo puedo decir, no hacer nada, escucharla, no dejarme alterar. Es un ejemplo simple, pero de no hacer nada. O sea, si yo me pongo a gritar más duro, el que grite más duro, el que, ¿no? O nos vamos a los puños, por decir algo. ¿Sí me Ya, entiendes? claro. Es tu decisión. Y pues lo que me viene a la cabeza, no sé si la pregunta tiene sentido, estoy todavía intentando como agarrar el concepto, pero yo acepto, estoy en el punto de partida, a partir de ahora tengo que tomar acción o no acción, pero tengo que dar una respuesta. ¿Existe o puede existir en ese momento una decisión errónea? O sea, que la respuesta que yo tome no sea la indicada, a pesar de que acepté, a pesar de que... Claro, siempre con las consecuencias vas a saber qué tan correcta fue tu decisión. Siempre te puedes equivocar. O sea, lo que estás preguntando es, ¿aceptar me garantiza el éxito de mi decisión? Pues Pues pensándolo como extrapolando un poquito más la idea, pues si eres capaz de aceptar y estás respondiendo de manera consciente, pues lo que sea que salga a raíz de tu respuesta, pues lo vas a poder aceptar y vas a seguir como desarrollándote desde ahí, ¿sabes? digamos que la aceptación, como yo quiero, a donde queremos llegar un poquito es que la aceptación te da paz. Digamos, la aceptación te da paz y te da un norte para tomar decisiones. Es lo como yo lo veo. O sea, la aceptación te permite que tus decisiones vengan desde la tranquilidad, desde la paz, desde la reflexión. Ok, Es, digamos, a donde queremos un poquito llegar. Aquí como una primera conclusión sería que la realidad es independiente de ti, o sea, hay una realidad que para ti es donde tú estás y otra para la otra persona, ¿sí me entiendes? Cada persona tiene su realidad. Las cosas no son como las vemos como somos. Eso lo hemos aprendido ya en este proyecto. Y la realidad no es cambiable. Lo que es cambiable es lo que sucede dentro de ti frente a la realidad. Por eso es tan importante trabajar en nosotros.
Y vuelvo y repito, las cosas no son como las vemos como somos. Pero para seguir como metiéndonos en este concepto, recordemos un poquito lo que ya hemos estudiado y podemos entender por qué actuamos como actuamos y qué deberíamos cambiar en nosotros. Entonces, recordemos nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho son dos áreas de nuestro cerebro que necesitan trabajar juntas para que sanamente nos comportemos en la vida. Eso lo hemos visto en otros capítulos, o sea que no son independientes. Ambos hemisferios son necesarios y estos hemisferios de alguna manera trabajan como en una danza, como en un baile, a través de circuitos internos que conocimos ya, el hipotálamo, el cuerpo calloso, no sé qué, donde hacemos un intercambio de información. Digamos, esto lo vimos desde la neurociencia. Otro concepto un poquito, digamos, más elevado, por decirlo de alguna manera, y es el tema del ego y la conciencia. Entonces ya sabemos que nuestro hemisferio izquierdo funciona como una computadora lineal, que mira, analiza la realidad y para funcionar y entender las cosas, las separa una de las otras. El hemisferio izquierdo fragmenta la realidad como si fuera una dualidad y entiende las cosas separándolas y enfrentándolas. Entonces digo frío, caliente, digo noche, día, digo blanco, negro. O sea, sí trabaja el hemisferio izquierdo. Y aquí viene lo que quiero que toquemos. Es el territorio del ego, Ok. donde se trata de entender que yo estoy aquí y tú estás allá. Todos los objetos están puestos en una realidad separados los unos de los otros y complementan la realidad espacialmente con pasado, presente, futuro. Ahí me perdiste, perdón, esa última parte. O sea, digamos que el hemisferio izquierdo, el territorio del ego, siempre separa las cosas, día, noche, blanco, negro, pone las enfrenta y, digamos, en el tiempo tiene una línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Ok, Y básicamente todo está en el pasado y en el futuro, ¿no? O sea, sufro por lo que no hice, por lo que pasó, o me angustio por lo que tengo que hacer, por la incertidumbre, como lo hemos visto. Entonces, ahí en ese hemisferio izquierdo, en ese territorio del ego, digamos que estamos viviendo desde la personalidad. O sea, nosotros podemos vivir desde dos aspectos, desde la personalidad o desde la conciencia. La personalidad es el ego, en el hemisferio izquierdo, la conciencia, la espiritualidad la reconocemos o la reconocen los expertos en el hemisferio derecho. Entonces, cuando vivimos desde el ego, que no tiene nada, o sea, no estamos diciendo que es malo o bueno, ¿ok? ok. Simplemente es así. Siento que el ego, la palabra ego, por lo menos en mi cabeza, tiene una connotación mala. Digamos que eso es lo primero que hay que sacar, o sea, el ego existe y es un soporte muy importante. Depende desde donde tú decidas vivir, que aquí vamos a llegar a lo que hemos hablado en otros capítulos. Si estás en piloto automático, si estás dejando que sea el ego el que maneje tu vida, o si permites que sea la conciencia, el hacer conciencia, el estar conscientes, quien lleve el timón de tu vida y el ego vaya en el asiento al lado, sea el copiloto. O sea, el ego no es ni malo ni bueno, lo que importa es desde dónde nos estamos manejando. Entonces, cuando nos pasamos al hemisferio derecho, al territorio de la conciencia, que es como el alma, como el espíritu del ser humano. Por eso quiero que veamos el hemisferio izquierdo como el ego, la personalidad, el hemisferio derecho como la conciencia, como la parte espiritual. La conciencia es la manifestación de que puedo vivir desde mi espíritu. Cuando nos manejamos desde el hemisferio izquierdo, normalmente dicen los expertos que los pensamientos andan en la onda cerebral beta. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con una frecuencia alterada, estamos o luchando o corriendo o preparando o defendiéndonos, digamos, que es una frecuencia más irregular, la que nos genera una estimulación del sistema simpático. Entonces vimos en estrés, vimos en angustia, vimos, ¿no? Digamos, eso se maneja en el hemisferio izquierdo. Cuando nos pasamos al hemisferio derecho, lo que hablan aquí los expertos es entramos en una frecuencia alfa, una frecuencia de pensamiento más armoniosa, más tranquila, que nos permite hacer conciencia, que es lo que hemos hablado siempre. Hago conciencia de lo que me como, hago conciencia cuando me estoy bañando, hago conciencia del paisaje que miro. Es allá un poquito donde queremos llegar. Entonces, cuando estamos desde el ego, desde el hemisferio izquierdo, fragmentamos la realidad para analizarla. La entendemos relacionando unas cosas con otras y juzgamos positivo, negativo, bueno, malo, ¿sí? Y digamos ahí es cuando aparecen las emociones, que también hemos hablado del tema de las emociones.
Emoción significa en movimiento y la emoción tiene que ver con ese oleaje, con esas tormentas que lo vimos en algún capítulo, es la parte más susceptible de la parte más superior, digamos, de ese estado del ser humano, digamos, por decirlo de alguna manera. Y cuando estamos manejándonos desde la emocionalidad, aparecen las tres A's. Tú sabes que nos encanta así como las tres A, las tres G, las tres F. Aparece la angustia. Acuérdate, estamos en el territorio del hemisferio izquierdo, estamos manejando nuestra vida desde el ego, estamos en la emocionalidad tormentosa, el oleaje, y entonces nos aparece la angustia y me deprimo por lo que está pasando. Aparece la agresión y entonces reacciono y ataco. O aparece la ausencia, la indiferencia, no quiero saber nada, no me digan nada. Todo eso desde la emocionalidad, desde el hemisferio izquierdo. Y podemos llegar a caer en el egoísmo. Ok. Si nos pasamos que el piloto de nuestra vida sea la conciencia, ¿qué pasa? El que conduce nuestra vida es la conciencia, entonces ya nos salimos de esa forma de dualidad tuyo, blanco, negro, y entramos a una conciencia de unidad. Ahora no pienso en tú y yo, sino ahora pienso en nosotros, pienso en plural, no en singular. Y me siento parte de un todo. Y al sentirme parte de un todo, me importa lo que te pasa, lo que le pasa al otro es muy importante para mí, porque formamos un todo. Ya no estoy frente a ti, ya estoy al lado tuyo, nos ponemos juntos para aprender de la vida. Y cuando uno entra en el territorio de la conciencia y empieza a vivir las cosas en unidad, lo que impera es el amor. Aquí lo que queremos llegar es que lo que domina nuestra vida es el amor. Y el amor siempre acerca, siempre piensa en plural, siempre busca la plenitud propia y la ajena. Un paréntesis. No, es que, o sea, entiendo que estamos hablando del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, de que trabajan diferente, de que el izquierdo es el que está como con el ego y el derecho con la conciencia. Me está costando un poquito relacionarlo con la aceptación. Claro, es que por allá va. Primero tenemos que entender cómo nos comportamos Ok, para ok, ok, entender cómo llegamos a la aceptación. ok, ok, Por eso este capítulo conceptual es importante, para que una vez que entendamos cómo funcionamos, digamos que hemos visto cómo trabajan los hemisferios desde el nivel básico de la neurociencia, pero aquí estamos un poquito más allá. ok. Entonces, aquí quiero recomendar, porque para preparar este capítulo vi una película que se llama El Guerrero Pacífico. Es una historia de la vida real de un atleta que tuvo un accidente y cómo un entrenamiento mental lo llevó nuevamente a los Olímpicos. Me pareció súper linda, se la recomiendo mucho, porque cuando tú empiezas a trabajar desde el hemisferio derecho, desde el concepto de unidad, empiezas a ver que alrededor tuyo pasan un montón de cosas. Empiezas a encontrar los detalles de la vida, empiezas a dejar de ser espectador para ser parte de la vida. Miras la vida con detenimiento. Aquí acordémonos que la palabra apuro significa sin pureza. Una persona apurada se enferma, una sociedad apurada se intoxica. Y cuando estás mirando de atrás hacia adelante todo el tiempo, el pasado, el futuro, no sé qué, ya lo vimos en otro capítulo, caes en enfermedades como la culpa y el rencor. O sea, recordemos la culpa cuando no me perdono, el rencor cuando no perdono al otro. Todo esto es para mostrarnos que si vivimos en inconsciencia, lo que hace es que no aprovechamos la realidad. Si no hacemos conciencia, no somos capaces de aceptar lo que está pasando. Esta explicación del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho es para que volvamos a eso que hemos hablado tanto en este proyecto y es hacer conciencia de que lo que está pasando es únicamente esto que estamos viviendo. O sea, si tú en este momento, en esta conversación conmigo, estás pensando en que tienes que irte para Stuttgart o que tienes que escalar y no estás haciendo conciencia, estás perdiéndote este momento y no puedes hacer nada en lo que estás pensando porque no estás allá. Claro. Eso es lo que siempre hemos hablado de hacer conciencia de la realidad. Entonces, ¿cómo sería la aceptación desde la conciencia? Es discernir. Esa palabra que también ya la hemos explicado en este proyecto. Discernir no es analizar. Discernir es distinguir lo esencial de lo accidental. Es darme cuenta de qué tengo que aprender, qué sentido tiene vivir en el oleaje emocional cuando magnificamos todo. Es mejor empezar desde la conciencia a quitarle la densidad a lo que está pasando. Cuando tú desde la conciencia
eres capaz de ver que esto que está pasando de pronto no es tan grave, que esto que está pasando y que mi emocionalidad me lleva a armar una tormenta en un vaso de agua. Puedes discernir y cuando te permites discernir, entonces no es que todo el mundo te esté atacando, no es que tú seas el más de malas, no es que tu vida sea lo peor. Simplemente puedes decir, esto que me está pasando vino a mí porque tal vez es lo mejor que me puede pasar para yo aprender, ¿sí me entiendes? Dejas de calificar y de clasificar las cosas desde hacer conciencia. Cuando haces conciencia te permite valorar lo que estás viviendo. En el momento en que aceptas desde la conciencia la realidad que tienes, empiezas a valorar. Entonces, cuando veo lo esencial, comprendo la realidad y la puedo aceptar. Cuando la conciencia maneja mi vida, me salgo de ese oleaje, de esos truenos, de esa tormenta, me calmo, entro en un estado alfa de pensamiento y puedo tomar mejores decisiones. Como hablábamos en algún capítulo, me sumerjo un poco más en mí, un poco más dentro del agua y el oleaje pasa por encima. Tengo más capacidad de pensar y esto es a donde queremos llegar. Cuando acepto la realidad, hay tres sentimientos que puedo instalar en mi vida, que también ya los hemos hablado, que son la gratitud, el gozo y la generosidad. Aquí también me gustaría recordar la película de Avatar cuando dice, te veo. ¿Recuerdas? No, no me acuerdo. Los de Avatar, la pareja esta te dice, los azules te veo, no te miro. Y Ok, cuando te veo, no estoy mirando lo que hay afuera, estoy mirando dentro de ti. Cuando yo empiezo desde la conciencia, veo la realidad. Y es lo mismo que el zorro le decía al principito, solo se ve con los ojos del corazón. O sea, empiezo a aceptar y cuando acepto, veo lo que está pasando, puedo dar gracias. Y esto ya lo hemos hablado. En cualquier situación, por compleja que sea, si tú eres capaz de dar gracias, estás aceptando. Y puedo llegar a tener la certeza de que esto que me duele hoy tanto es un aprendizaje para mí. Eso me permite la gratitud y todos podemos verificar que si hoy miramos en algo que nos pasó, algo que ocurrió en el pasado que en su momento fue durísimo, hoy podemos agradecerlo porque nos trajo a lo que somos hoy, ¿sí? Y eso hemos hablado la magia de totalmente. la gratitud siempre. ¿M? Y cuando agradezco, ya puedo gozar, ya puedo aceptar lo que está pasando y lo gozo desde el hecho de saber qué es lo mejor que me puede pasar para aprender, qué tengo que aprender de esta situación, qué vino a enseñarme esta situación. ¿No? Y en el momento en que agradezco y gozo, puedo ser generoso con las personas, puedo darme cuenta, si yo tengo una enfermedad muy grave y acepto mi enfermedad, doy gracias porque esto que está pasando, aunque no lo pueda entender en este momento, es lo mejor que me puede pasar y decido gozarme, entre comillas, esta situación que es muy difícil, aparece la generosidad, soy capaz de darme cuenta que las personas que están a mi alrededor también sufren con mi enfermedad. Me salgo de mi egoísmo, de mi egocentrismo y puedo con generosidad ver con los ojos de que las otras personas también están sufriendo. ¿M? Digamos, ya para cerrar, cuando no aparecen estos sentimientos de gratitud, gozo y generosidad, no queda un vacío. Lo que pasa es que se llena con los sentimientos opuestos. ¿Cuáles son los sentimientos opuestos? Si no se instala la gratitud, se instala la queja y entonces me quejo de todo. Si no se instala el gozo, se instala la insatisfacción. Y si no se instala la generosidad, se instala el egocentrismo. Y como esos sentimientos son tan densos y tan estables, entonces me vivo todo el día quejando, vivo todo el día insatisfecho y vivo pensando solo en mí y enveneno no solo mi vida, sino la de las personas que me rodean. Eso es muy importante. Yo sé que es difícil, pero aquí hacemos como un marco conceptual de lo que es la aceptación, para en la segunda parte entrar ya como a los ejercicios prácticos de la aceptación. Y quiero cerrar con una frase para que nos quede como resonando. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para un cambio interior puede vivir una nueva realidad en paz y armonía. Entiendo, como que la frase, ahorita después de todo lo que hemos, de todo lo que has hablado, como que tiene más sentido y estoy bastante emocionado
por el capítulo que sale en 2 semanas, pero creo que voy a tener que escucharme este otra vez justo antes del otro, porque está complicado. Es un concepto complejo y es un concepto difícil de transmitir, pero es un concepto muy importante y espero haber logrado como aterrizarlo un poquito. Seguro, seguro que sí. Como siempre, si llegaste hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. Significa demasiado para nosotros que te tomes el tiempo de escuchar estos capítulos. Sabemos que este tema fue un poco denso, fue muy teórico, pero realmente es un tema que nos gustó mucho y que creemos que tiene mucha importancia y puede llegar a tener un impacto muy grande en la vida de las personas que lo apliquen. Ya dentro de 2 semanas tendremos la parte práctica, la parte más accionable para nuestro día a día, con la meta, pues como siempre, de hacer nuestra vida un poquito más simple. Entonces espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, no duden en escribirnos. O si quieren que tratemos algún tema en específico, con toda confianza nos pueden escribir. Nuestras informaciones las encuentran en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.